Vamos a compartir juntos palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Muy bien. ¿Se encontraron, mis hermanos? También está acá para la palabra para poder leer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Oramos al Señor, pedimos que sea el Señor que nos hable, su Espíritu nos ministre, nos enseñe. Dios y Padre nuestro, Señor, nosotros te damos gracias por esta victoria que hoy tenemos de estar aquí en tu casa, en tu presencia. Ahora, Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, que hables a nuestro corazón, que nos ministres, Señor, que nos guíes, que tu palabra, Señor, tenga fruto abundante en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que pueda verse, mostrarse, Señor, el fruto de esta tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A partir de hoy comenzamos con el propósito ministerio. ¿Sí? Nosotros entendemos, y se lo repaso sencillito, nosotros entendemos que como creyentes tenemos la responsabilidad de evangelizar, de sembrar la palabra del Señor. Quizá haya personas nuevas aquí que también recibieron del Señor en su vida. También entendemos que una persona que conoció al Señor es necesario que comience a relacionarse con otros creyentes, a tener comunión, a compartir, ¿verdad?, las cargas, a orar, como dice la palabra, unos por otros, a ayudarnos mutuamente. Luego también enseñamos que es necesario crecer, ¿sí? Porque nosotros creemos, aceptamos al Señor, tenemos comunión con otros creyentes, pero nos vemos desafiados a crecer en el conocimiento del Señor, de la voluntad de Dios. ¿Para qué crecer? Para luego servir al Señor. Y esto es ministerio. Ministerio, a veces quizás uno lee y suena como una palabra muy grande, pero ¿cómo significa esto? Dios me llamó a mí al ministerio. Eso quizás sea para otras personas, pero ministerio, aunque suena como una palabra impresionante, es sencilla. Ministerio significa servicio, ya que cuando Dios nos llama al ministerio, nos llama a servirle a Él. ¿Amén? Muy bien. Dice esta palabra que, en primer lugar, que los discípulos fueron llamados a Él, Él los llamó a Él, Él subió al monte y los llamó a Él. Y dice esta palabra que Él llamó a los que Él quiso, Y sabe, nos encontramos, ¿verdad?, con esta verdad muy profunda en lo espiritual, de quizás tratar de ver de que detrás
de esta experiencia, de que nosotros hoy estemos en el Señor, se sucedió una gran trama de cosas que casi no tiene explicación. O sea, detrás de la conversión de muchos de nosotros, por supuesto, hay un movimiento de la mano de Dios, de muchísimas circunstancias, detrás de nuestra historia de habernos convertido. A veces quizás hay una abuela que oró, hay una mamá que estuvo clamando, hay alguien de la familia, hay alguien que nos amó con todo su corazón y comenzó a orar, a proclamar la salvación del Señor sobre nuestra vida. De verdad, Jesús afirmó en otra ocasión a sus discípulos diciendo: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino soy yo el que los elegí a ustedes. Y verdad, cuando uno se encuentra con esta verdad espiritual profunda, esto nos conmueve, de ver que Él, diga conmigo, Él es el que nos eligió. Él es el que nos eligió, Él es el que nos llamó. Y uno se pregunta: ¿y por qué será? No sé si alguna vez se preguntó: ¿por qué será que Dios me llamó a mí? Y debe ser porque soy lindo, capaz. Porque soy inteligente, brillante, alto, rubio, el más lindo, la más linda de todos. Aparte de todo eso, porque ustedes son lindos, son hermosos, son inteligentes, aparte de todo eso, el Señor nos llamó porque nos ama. Porque nos ama, por su gran amor, por su gran misericordia, el Señor nos ha llamado, nos ha tenido en cuenta. E insisto en esto, hay una gran trama de cosas que se sucedieron, hay una gran trama de cosas que se sucedieron, que hoy hacen que nosotros estemos en el Señor. Quiero compartirles un testimonio, algo que me contaban hace algunos días, de un matrimonio creyente. La hija, mujer menor de ellos, quedó embarazada. ¿Verdad? Ellos estaban muy angustiados, muy afligidos, muy tristes por todo esto, porque bueno, no necesariamente por la venida de ese hijo, sino porque no eran las circunstancias las más adecuadas, por cuestiones de edad, un montón de motivos más, ¿no? Porque bueno, siempre también uno cree, dice: yo deseo lo mejor para mis hijos, ¿no? Pero al cabo de los años, unos cuantos años después, la chiquita que nació de este embarazo, hoy es una sierva de Dios y es tremendo sustento para toda esta familia, Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que a veces uno no comprende de verdad de cómo, pero en su amor allí está la mano del Señor, allí está el propósito de Dios, que ninguna circunstancia, por negativa que parezca, puede impedir que se cumpla aquello que el Señor se ha determinado. Entonces nosotros, los que estamos aquí, hemos sido llamados por el amor y la misericordia del Señor. Él nos escogió, o podamos personalizar esto: yo sé que Él me escogió, yo sé que Él me llamó porque me ama. Amén. Él me ama y Él movió ahí de un montón de cosas, un montón de circunstancias para revelarse a mi vida, para que yo hoy pueda estar en Él. Amén. Gloria a Jesús. Dice esta palabra que Él subió y los discípulos dicen que fueron a Él. De verdad, responder al llamado del Señor es un camino de subida, es hacia arriba. Y sabe que uno se da cuenta que en la medida que comienza a caminar en el Señor y tiene esa necesidad de ir subiendo, porque hay mayores desafíos de parte del Señor, usted sabe que para poder subir hay cosas que hay que dejar. Amén. Diga conmigo: para subir hay cosas que hay que dejar. Claro. Porque uno hasta cierta altura puede subir, pero después se da cuenta que necesita despojarse de ciertas cosas para poder subir. En una ocasión nos enseñaba el pastor Miguel Petreca y daba otro ejemplo. Decía que es como que Dios nos mete como en un embudo. Y vio que el embudo tiene la boca bien ancha.
Entonces por la boca bien ancha pasa todo. Pero después si uno quiere pasar al otro lado, la boquita se va angostando, ¿sí? Entonces uno puede que pase para el otro lado, pero hay cosas que no van a poder pasar para el otro lado. Y esto tiene que ver con el llamado, con cómo Dios comienza a obrar en nosotros, cómo Dios comienza a obrar en nosotros. Hemos sido llamados por el Señor. Esto tiene que ver con el llamado cuando nosotros recibimos al Señor, con el llamado cuando nos acercamos a Él. Pero entender esto es muy importante. Él nos ha llamado, para encontrarnos con Él. Él se ha revelado a nuestra vida. En segundo lugar, dice esta palabra que vinieron a Él, ellos dieron una respuesta, porque así funcionan siempre. Yo lo enseño y lo repito, las cosas de Dios siempre funcionan voluntariamente. Ninguna cosa que se haga por la fuerza, por exigencia, ninguna cosa a la que se hace empujado, manipulado a hacer, se va a poder sostener a través del tiempo. Siempre lo que hacemos para Dios tiene que ser voluntario, siempre tiene que ser legítimo, siempre tiene que ser desde nuestro corazón. Mire, uno puede quizás hacer algo por querer aparentar, por querer mostrarse, por responder a la solicitud de otra persona. Ninguna de esas cosas pueden ser sostenidas a través del tiempo. Lo que puede ser sostenido es lo legítimo, es lo que surge del corazón, es en aquellas cosas en las que nosotros decidimos desde nuestro corazón responder al llamado del Señor. Amén. Esto es en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a todos los ámbitos. Ninguna relación, por ejemplo, puede funcionar bien si es porque está condicionada, es porque una persona se siente obligada. Las relaciones que funcionan bien es cuando dos personas deciden estar juntas, deciden compartir todo. Así es como funcionan las cosas legítimamente. Todo lo que es por obligación, todo lo que es por resultado de manipulación, todo lo que se transforma en una carga, en algún momento se va a caer porque no puede sostenerse a través del tiempo. Amén. No sé por qué digo esto, pero pum, capaz que alguien pum, le pegó en la cabeza. Bien. Dice que los estableció, dice esta palabra, los estableció para establecerlos, dice esta palabra, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, Y esto tiene que ver con otro crecimiento, otro paso de crecimiento del que hablamos en la iglesia del Señor. Porque el creyente, por supuesto, necesita de sus hermanos para ser ayudado. Nosotros necesitamos de otros mayores en el Señor para que nos ayuden, para que nos enseñen, para que nos ministren. Pero esto jamás debería excluirnos de nuestra responsabilidad de establecer un vínculo personal con el Señor. Porque lo que te va a sostener es esto. Porque habrá momentos en nuestra vida, sí, donde quizás no esté nadie. Y miren, no necesariamente porque quizás falten personas a nuestro alrededor, porque a veces estos tiempos de soledad que nos toca vivir en nuestra vida cristiana son tiempos para establecernos, donde quizás por mucho tiempo fuimos sostenidos por medio de otra persona. Sí, a veces muchos fuimos sostenidos por la oración de otros, fuimos sostenidos por el ánimo de otros, pero llega un momento, sí, que el creyente debe establecerse en un vínculo personal con el Señor, donde hay que crecer en la relación con Dios y donde, ya digo, quizás no esté nadie. ¿Por qué? A veces Dios permite que no esté nadie, para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a depender totalmente y enteramente del Señor. Sabe que justamente en esos momentos de soledad, donde nuestra fe es tratada, allí es cuando vemos realmente qué tan firmes o qué tan profundo es nuestro vínculo con el Señor. Sabe, yo
no digo que a partir de nuestro crecimiento ya nosotros no necesitamos de más nadie. Siempre vamos a necesitar de la ayuda y de la compañía de nuestros hermanos. Pero es necesario crecer en este vínculo, en esta comunión, es hacer raíces en nuestra relación con Dios, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la vida de oración, de comunión con Dios. No hay otra forma de conocer a alguien si no se dedica tiempo, si no se habla, si no se aprende a entender lo que el otro piensa, ¿sí? Así es con Dios. Nosotros decíamos un culto anterior, decíamos que cuando uno más conoce del Señor, más se fortalece su fe, porque en la medida que yo voy conociendo de Dios, yo voy entendiendo de otros atributos de Dios. Por ejemplo, y lo dije muchas veces, pero remarco en esto, en una oportunidad dice la palabra de Dios que Israel estaba enfrentando una tremenda batalla, estaban rodeados con sus enemigos, pero así el Señor les habló por medio de sus siervos y les dijo, no teman, yo soy Jehová de los ejércitos, yo voy a pelear por ustedes, dijo el Señor. O sea que esto que ellos no sabían, lo aprendieron, y lo que nosotros aprendemos de Dios significa de que nuestra fe se fortalece. Cuando capitalizamos lo que aprendemos, nuestra fe se fortalece. Es necesario que te establezcas, es necesario, mi hermano, que vayas más allá de congregarte, de venir a la iglesia para escuchar una palabra de Dios. Es necesario que dediques, que apartes un tiempo del día para estar con el Señor, para tener comunión con Él, para orar, para recibir su palabra, para ser afirmado en tu fe, para quitarte las cargas, porque a veces se da esto de que pasan semanas sobre la vida de alguien que conoce al Señor y todavía lleva esta carga. ¿Cómo? No hay un vínculo con Dios, porque si hay un vínculo con Dios, inmediatamente te vas a tener que sacar la carga de encima, vas a dejar en las manos del Señor. Entonces es necesario, fuimos llamados, pero también fuimos llamados por el Señor a establecernos, a tener un vínculo, una relación personal con el Señor. No te pongas mal si tu fe está siendo probada. Si te estás sintiendo un tanto solo, entiende de que hay un propósito de Dios para tu crecimiento, para dar un paso más de fe. Y sabe, crecimiento, quizás alguien pueda decir, bueno, pero yo ya estoy crecido. No, hay diferentes niveles de crecimiento, diferentes niveles de revelación, diferentes niveles de trato. Siempre que el Señor esté tratando con tu vida es porque Él tiene más. Digo esto, una vez lo dije, yo quiero que lo grabes. Siempre el trato de Dios está íntimamente relacionado con el propósito de Dios. De acuerdo al trato, al obrar de Dios, a lo que Dios hace, a cómo Dios nos enseña, así esa va a ser la dimensión del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, establece un vínculo, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que nuestra vida sea sostenida, no solamente por la ayuda y el aliento de otros, que lo necesitamos, pero el mayor fundamento de sostener nuestra vida cristiana está en nuestra relación con Dios, ¿Se acuerda? Jesús contó una parábola de una plantita que creció rápido, dicen, pero cuando salió el sol se secó, y explica, dice, ¿por qué? ¿Por qué se secó? Porque no tenía raíz, La raíz es lo más importante de la planta, es la vida de la planta, sí, y la raíz también, que tiene que ver con la intimidad con Dios, es la vida, es nuestra vida espiritual, es nuestra fortaleza espiritual. Cuando sale el sol, las pruebas, las dificultades, si verdad no estamos firmes, arraigados en el Señor, muchas cosas pueden debilitarnos y aún apartarnos del Señor. Amén. En tercer lugar, dice que fueron establecidos, y yo quiero que vea esto, para luego ser enviados a predicar. Establecidos para luego ser enviados a predicar. ¿Sí? O sea que
Evidentemente aquí claramente se habla del propósito de Dios, de que aún la comunión con Dios, la relación con Dios, no termina siendo un fin en sí mismo. O sea, que la relación con Dios es para la vida, la relación con Dios es para la vida, la relación con Dios es para manifestar lo que experimentamos y recibimos de parte de Dios. O sea, que la idea no es transformarnos en personas contemplativas, no es la idea de Dios, de personas abstraídas, de personas escondidas dentro de un templo, ¿sí? Hoy hay muy buenos lugares para los cristianos esconderse, hay muy buenos lugares para los cristianos para esconderse. Dice, ay, es maravilloso, yo recibí una palabra, qué preciosas canciones, no sabés cuántos invitados. Y no lo digo con ánimo de crítica, créame. Yo hablaba con dos personas en distintos momentos en estos días. Y personas a las que uno puede ver claramente de que hay llamado de parte de Dios, de que hay llamado. Pero ¿qué pasó? Le pasaron cosas y estas personas se fueron alejando. Entonces me dijeron, sí, no, porque yo me congrego en tal lugar. Dije, qué buen escondite. No esperaban esa respuesta. Dije, qué buen escondite. Estás en un lugar bárbaro, pero la pregunta del millón, digo yo, ¿verdad se está cumpliendo el propósito de Dios? Sí, estás en el lugar de tu propósito, estás en el lugar donde vas a expresar lo que vas a recibir de parte de Dios, o es un lugar donde vas y recibís. Por eso, la idea de establecerse no es volverse un contemplativo, alguien que solamente, cultiva ciertas cosas de la vida cristiana, recibe y escucha y siente, como alguien me dijo, yo ya cumplí. ¿Viste? Cuando fue al culto, fui al culto de domingo, yo ya cumplí. No, muy lejos esto de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Establecidos para luego ser enviados, establecidos para que el Señor pueda usar nuestra vida para predicar, para ministrar, para dar, porque hemos sido llamados a dar, mi hermano. Hay tremendos talentos, dones y capacidades que a veces están dormidos. Decía el escritor cristiano Watchman Nee, dice que los pañuelos, haciendo referencia a un texto bíblico, no son para envolver talentos y enterrarlos, sino para secarse el sudor del duro trabajo de multiplicarlos. Amén. ¿Lo escuchó? Se lo digo de nuevo. Los pañuelos no son para envolver talentos y enterrarlos, sino son para secarse el sudor del duro trabajo de multiplicarlos. Porque sabe, a veces en ese asiento donde hay alguien ahí que quizás está pasivo, está ahí con sus cosas, con sus problemas, con sus necesidades, que todos las tenemos. A veces hay dormidos tremendos dones y talentos, capacidades que Dios ha dado. Porque yo quiero decirles, hermano, todos los que estamos aquí, usted podrá argumentar, decir, todos los que estamos aquí, todos tenemos por lo menos un don. Decirle a tu hermano, vos tenés un don. Por lo menos un don tenés. Hay algunos que dicen, yo tengo los 9, yo tengo todos los dones. Yo no lo creo. Yo creo que los dones están para el cuerpo de Cristo. Y hay diferentes dones y capacidades dadas al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero todos tenemos por lo menos un don. Todos tenemos por lo menos un don. Y quiero explicar esto respecto, sencillito. No voy a desarrollar esto. Respecto de los dones, respecto de las capacidades dadas por Dios para servirle, ¿sí? Escuchen, no limitemos a una lista que imaginamos, porque inclusive la lista bíblica de los dones no pretende limitar la cantidad de dones, sino ilustrar posibles dones que pueden manifestarse en la iglesia del Señor. Decía alguien respecto al ministerio, que una iglesia o los creyentes pueden tener tantos ministerios como necesidades humanas haya. Sí, como necesidades humanas haya. Inclusive en este tiempo hay nuevas necesidades que surgen por la sociedad, por el tiempo en que vivimos. Y para esas necesidades Dios está levantando nuevos ministerios. Y hay cosas, ¿verdad?, sencillas, cotidianas. Lo que haces, por ejemplo, de servir a una persona mayor.
Le voy a decir algo sencillito. Mayoría de las personas mayores, lo observé, mayoría, tienen dificultades para cortarse las uñas de los pies. ¿Sí? Tienen dificultades para cortarse las uñas de los pies. ¿Sí? Y a veces, ¿verdad?, sufren por esto. Mire qué cosa sencillita le estoy diciendo, ¿no? Qué cosa sencillita. Hacer esto es un servicio que expresa el amor de Dios. Expresa el amor. Todavía estamos hablando de Filomena, todavía estamos nostálgicos porque partió con el Señor. Pero ¿quién no se tomó una sopita en la casa de Filomena? Filomena nunca le profetizó a nadie, ni cuando oró se levantó ningún muerto. Pero cuando estábamos allí en el velatorio despidiéndola, creo que afectó la vida de tantísimas personas. Tremendo, tremendo. Porque en lo sencillo, en lo cotidiano, ¿sí?, en el sentarse y escuchar a una persona, en esas cosas que no son por ahí tan grandes, pero afectan tremendamente la vida de las personas. Por eso, seamos más prácticos en la concepción de lo que es ministerio. Seamos más prácticos, hermanos. No pensemos solamente en que predicar como yo lo estoy haciendo ahora, hacer determinadas cosas tiene que ver con ministerio, determinadas cosas visibles. Hay un montón de cosas que son tremendamente valoradas y honradas a los ojos de Dios. Yo creo de verdad con esas cosas tan sencillas que tiene una tremenda recompensa allí en la presencia de Dios. Tiene una tremenda recompensa por lo que ha sembrado y cómo lo ha sembrado, ¿sí? Porque a veces uno también puede querer hacer cosas donde va a encontrar algún tipo de devolución o de reconocimiento. Pero por lo general, ¿verdad? Hay gente que se mueve quizás en espacios donde no hay reconocimiento, donde nadie te va a devolver nada, pero siembran porque entienden que lo que están haciendo viene del corazón de Dios, y esos que sirven de esa manera expresan el amor de Dios. Eso es ministerio, es la expresión del amor de Dios a favor de otros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. En una oportunidad Jesús ministró a un hombre, dice que estaba enajenado, endemoniado. ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno. El Evangelio de Mateo allí menciona un hombre que estaba en un estado de locura. Dice que estaba en el lugar de los sepulcros y tomaba piedras y se golpeaba, se lastimaba. Tenía comportamientos sucios, inmundos, sí. Porque así esa es la manifestación de la obra del diablo, es la destrucción y la autodestrucción de las personas. Allí el Señor se reveló y ejerció autoridad el Señor sobre su vida y echó fuera esos demonios. Y dice la palabra que la gente que lo conocía, la gente del lugar que sabía de él y de las cosas que él hacía, dice cuando llegó lo vio sentado, vestido en su cabal juicio. Cuando Jesús se iba del lugar, dice que él quiso seguirlos. Pero la palabra, Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuenta, No le dijo, tenés que hacer una predicación sistemática, teológica, ni nada de eso, que eso está bueno. Sino le dijo, solamente tenés que ir y contar las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo, ¿sí? De eso se trata predicar, justamente de eso se trata compartir, aunque a veces el predicar tiene que ver con palabras y a veces el predicar tiene que ver con nuestro testimonio. Hay creyentes que quizás no son de hablar mucho, pero en su silencio, en su testimonio, en su conducta, ¿sí?, en su manera de reflejar el amor de Cristo también están predicando. Entonces somos establecidos, no para quedarnos, para transformarnos en gente que solamente va a la iglesia, sino para manifestar lo que hemos recibido de parte del Señor, ¿verdad? Yo quiero que levantes la mano por un momento, sí, y que todo esto que el Señor ha puesto en tu vida, aleluya, porque Él te ha ministrado, Él ha puesto sabiduría sobre tu vida, Él ha puesto gracia sobre tu vida, Él te da palabras, aleluya, Él te ha mostrado tu poder, que se manifieste su poder, que se manifieste lo que Él ha puesto en tu vida, que salga a luz, aleluya, que tu vida sea usada para gloria y honra de su nombre, aleluya, 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 así que sea
despertado, sean despertados los dones y los talentos que están dormidos, que están aquietados. Aleluya. Que el Señor sane también los corazones que están heridos, porque hay gente que tiene llamado, pero por distintas circunstancias ha sido herida y lastimada. Por ese motivo se ha detenido y ha dicho, se dolió el corazón y se ha dicho a sí misma, quizás le ha dicho al Señor, yo no voy a dar más, yo no voy a hacer más nada. Por eso oramos para que el Señor sane tu corazón, aunque hayas sido lastimado, defraudado, aunque quizás hayas servido a gente que actuó de manera desagradecida. En el nombre de Jesús te tienes que levantar, porque lo que el Señor te dio es para que muchos sean bendecidos. No todos reconocen, no todos reciben, enseña la palabra, pero hay gente que sí ha recibido, hay gente que sí ha sido bendecida, hay gente que sí ha sido tocada y afectada por tu vida. Por eso en el nombre de Jesús levántate y que se suelte ya, que se suelte ya, que se suelte ya lo que Dios ha puesto en tu vida, que se suelten esas palabras de bendición. Aleluya. Que Dios unja esas manos, aleluya, y las llene de su gracia, de su unción, para que a través de tu vida, solamente con el contacto, aleluya, solamente tomando la mano de una persona, comienza a ser tocada, ministrada por el poder de Dios. Que se suelte la unción, la gracia, la sabiduría, los dones, aleluya. Oh Santo, que se suelten los dones de servicio, los dones de revelación, los dones proféticos, que se suelte ya lo que Dios ha puesto y ha sembrado sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Dice esta palabra, y ya terminamos, que les dio autoridad, la autoridad de Él. Les dio la autoridad de Él. En mi nombre, les dijo el Señor, en mi nombre, ustedes van a ir y van a orar por los enfermos y van a echar fuera demonios. Es una dimensión también que comenzamos a entender en nuestro caminar con el Señor. Sabe, a veces no entendemos muchas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque mayoría de las cosas que a veces suceden a nuestro alrededor no tienen que ver con cosas naturales, sino espirituales. Se los explico, varias veces hemos enseñado esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5, él está hablando de matrimonio y de familia. Miren qué contexto lo dice. Está hablando de matrimonio y de familia. Y dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. Cuando dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, yo quiero hacerle referencia a algo que está en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando Dios le presentó de alguna manera a Eva, a Adán? Él dijo, porque ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, trasladando esto al versículo de Efesios, significaría esto, hermano, ¿sí? Cuando vos ves que hay un lío ahí en tu casa, en tu familia, no es para que te levantes contra tu esposa, ¿sí? No es para que te levantes contra tu esposo, que es carne, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? No que le vas a decir, ya te descubrí, no sos vos mi esposa, sos un demonio. No se lo diga, no se lo diga, aunque se comporte medio parecido, pero no se lo diga, ¿verdad? Amén. Uno tiene que discernir, y esto es lo que nos enseña la palabra, que hay una dimensión espiritual detrás de todas las cosas. Cuando dice no es contra carne ni sangre, ¿quiénes son nuestra sangre? Nuestros hijos, sí, nuestros hijos. Cuando, verdad, hay problemas, hay luchas, hay cambios tremendos, hay cosas que no entendemos, somos llamados verdad, a entrar en otra dimensión, en lo espiritual, y a entender que la lucha no es enfrentarnos, quizás es terminarnos peleando. Porque mire, yo quiero dibujarle una escena. Muchas veces
cuando se sucede algo que trae confusión, que trae herida, que trae dolor en un matrimonio, el matrimonio se enfrenta entre sí. A veces no se discierne de la lucha espiritual. Es un problema cuando el creyente no discierne la lucha espiritual. Entonces se vuelve uno contra el otro. Y yo quiero dibujarte una escena. El diablo está a un costado, matándose de risa, como los dos se están matando entre sí. Y están ignorando que lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo, es unirse más que nunca y enfrentar esto espiritualmente, no con la carne, no con enojo, no con nuestras armas, porque dice la palabra de Dios que nuestras armas ya no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Nos ha sido dado autoridad espiritual. Autoridad espiritual, amén, para ejercer esta autoridad espiritual. Por supuesto, no puede ser ignorado lo anterior, de que un creyente debe estar bien establecido, bien fortalecido, para que en el ejercicio de la autoridad espiritual no seas avergonzado. Hay algo que nosotros también siempre enseñamos, que el primer ámbito de autoridad espiritual, ¿cuál es el primer ámbito de autoridad espiritual? Es nuestra propia vida. Amén. Porque yo no puedo salir a querer atar demonios, no puedo ni siquiera atar, no sé, mi apetito, por ejemplo. ¿No? O sea que el primer ámbito donde yo ejerzo autoridad espiritual es mi propia vida. Después allí yo aprendo autoridad para ejercer autoridad sobre otros ámbitos. Así es como yo aprendo, así es como ejerzo, ¿sí? Así cuando yo ejerzo autoridad del Señor frente a diferentes situaciones que ocurren en mi familia, si yo ejerzo autoridad y aprendo y me entreno allí ejerciendo autoridad, ¿sí? Yo también puedo ejercer autoridad espiritual en otros ámbitos, ¿sí? Fuimos llamados a ejercer y el Señor nos ha dado autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Todo aquel que camina alineado, ordenado en la voluntad de Dios, tiene delegada la autoridad del Señor, para que allí donde estás, puedas declarar como está escrito en el Padre Nuestro: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo tengo la convicción de que cualquiera sea el ámbito donde se mueve el creyente, si ese creyente está bien alineado con el Señor, así está la autoridad del Señor. Probablemente el Señor te establezca en un lugar donde hay muchas tinieblas, donde hay mucho dominio del enemigo. Y como yo les enseñaba, escuche, cuando hay una persona que está, y por ejemplo, involucrada en el ocultismo, en hechicería, en todas estas cosas, cuando esa persona está en un ámbito que va a ejercer dominio y autoridad, ninguna persona que esté involucrada en ocultismo, cuando entra a un ámbito, va a querer pasar desapercibida. Se va a esconder, pero no quiero decir que va a pasar desapercibida, ¿sí? Se va a esconder, va a tratar de ocultarse, por supuesto, pero va a querer ejercer dominio y autoridad. No es raro que una persona que entra a una fábrica enseguida quiera acceder a los lugares de control de ese lugar, ¿sí? Yo no estoy diciendo que el creyente debe ejercer autoridad para controlar, pero sí debe ejercer autoridad del Señor, para que todo aquello que venga del enemigo sea atado y sea echado fuera, y que allí donde estás, porque está un hijo de Dios, la autoridad del Señor se manifieste, el poder de Dios se manifieste, para que allí donde estás haya un ambiente de paz, porque cada día estás ejerciendo la autoridad del Señor. Qué bueno es cuando nosotros entendemos esto, y ya cuando vamos a ir a un lugar, ya estamos tirando soga, como decía un hermano, ya estamos atando en el nombre de Jesús, ya estamos clamando para que el Señor abra las puertas, ya estamos pidiendo que la autoridad del Señor esté allí, ya estamos clamando para que el Señor nos respalde en lo que vamos a decir y en lo que vamos a hacer. Maravilloso es cuando se manifiesta la autoridad del Señor por la vida de un creyente que ha sido llamado por el Señor, que ha sido establecido por el Señor y que ha sido enviado por el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a participar ahora de la mesa del Señor. Y en la mesa del Señor afirmamos un pacto que una vez hicimos en el bautismo. Quizá haya sido bautizado con una ceremonia diferente, pero nosotros decimos de que prometemos amar y servir al Señor
hasta que Él venga por nosotros, hasta que Él venga por nosotros. Ahora participamos de la mesa del Señor y vamos a reafirmar esto. Y mi hermano, mi hermana, en la medida que estás participando de este tiempo precioso, de la mesa del Señor, puedas renovarte, decidirte, determinarte a que el Señor te levante, a que Él use tu vida, a que la gracia, la unción y los dones del Señor se manifiesten a través de tu vida. Amén. Oramos. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Muchas gracias Por este tiempo que podemos compartir, Señor, por tu presencia entre nosotros. Aleluya. Padre, te pedimos que tú levantes a tu ejército, Señor. Que tú levantes a tus siervos y a tus siervas. Que los dones dormidos sean despertados, Señor. Que nadie que está aquí piense que ya se terminó, que ya pasó el tiempo. Porque, Señor, estos días tú nos has mostrado de que aún hasta el último aliento uno puede servir y ser bendición. Aleluya. El Señor luce tu vida. Aleluya. Santo es tu nombre. Orebe Sanamaka. Aleluya. Orebe San. Sabe mi hermano, que tu trabajo en el Señor no es en vano. Que Él ve aquello que haces. Él ve tu siembra. Aleluya. Oh Santo, Él ve tu generosidad, tu mano extendida para dar, para compartir, para bendecir, para ayudar. Aleluya. Aleluya. Que la unción, el poder, la gracia de su Espíritu sea sobre tu vida. Que el Señor te fortalezca. Aleluya. En lo que te has determinado a hacer para el Señor, no te detengas. Aleluya. No nos cansemos, dice la palabra de Dios, pues de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Aleluya. Porque también hay fruto y hay recompensa. Nos enseña la palabra de Dios de todo lo que hacemos para Dios. Hay fruto y hay recompensa. Oh, la basama. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, clamamos, sí, nuevas fuerzas del Señor, nuevas fuerzas del Señor, aleluya, aleluya. Oh Santo, que sople sobre este lugar el silbo apacible de su Espíritu, aleluya. Que muchos que como Elías, que quizás se sienten cansados, aleluya, que sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante, que quizás dicen: yo serví al Señor pero me pasaron muchas cosas. Que el silbo apacible de su Espíritu sople ahora sobre tu vida, para que seas levantado, fortalecido, restaurado, habilitado nuevamente por el Señor, por su Espíritu. Aleluya. 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 Parece la palabra es la misma. Le dijo el Señor: levántate, come. Aleluya. Ahora participa de la mesa del Señor. Fortalécete en el Espíritu. Aleluya. Levántate, come. Aleluya. Descansa. Toma nuevas fuerzas, porque el largo camino te resta. Oh, Shabbat. Porque el largo camino te resta. Sí, Señor. Santo es tu nombre. Por favor, los hermanos.